Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tu canal Trading con Propósito. El día de hoy te voy a mostrar cómo utilizar el Fibonacci o tan conocido retroceso Fibonacci para realizar tus operaciones. Antes que nada te pido que te suscribas, que comentes y que compartas para que este video llegue a muchas más personas y puedan conocer la metodología que en este canal se imparte, que es el Smart Money Concept. También recuerda que debajo en la descripción te dejo todos los enlaces relacionados para que te puedas unir a todas nuestras redes sociales, incluyendo el Telegram gratuito donde hacemos nuestras operaciones en vivo y puedas utilizar el mejor broker que nosotros lo hacemos y lo estamos utilizando en vivo para que puedas tomar tus entradas con nosotros. Dicho esto, vamos al video. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Básicas del trading o lo que a mí me ayudó muchísimo es el Fibonacci o también llamado conocido como retroceso Fibonacci, el cual mide un impulso, el cual también permite dar descuentos a ese impulso y si tenemos en esa zona un order block o otras indicaciones para que nos indique que el precio en ese punto, en esa hora y con ese volumen va a ser un retroceso, podemos entrar en compra o en ventas dependiendo del lugar donde estemos. Entonces lo que nos permite Fibonacci es medir un descuento del precio, porque cuando vamos a un comercio, a un local o algo, cuando queremos comprar, vemos un descuento, por ejemplo, del 20%, sabemos que no es tanto. Si aumentan ese descuento a un 60%, por ejemplo, a nosotros ya nos llamaría la atención. ¿Qué pasaría si el precio disminuye, por ejemplo, un 80% de su valor actual? Entonces nosotros pensaríamos en comprar. ¿O qué pasaría si nosotros tenemos algo y queremos vender? Cuando el precio sube un 80%, nosotros estaríamos dispuestos a vender algo. O hasta un 90% más, nosotros cuando cotiza a ese porcentaje, nosotros pensaríamos en vender si estamos claros con lo que tenemos. Entonces es muy fundamental el retroceso Fibonacci o Fibonacci. Fue creado más que nada para eso, para medir un impulso y a través de los impulsos de precio, ver si ese instrumento financiero cotiza o se desvaloriza un 80%, un 90%, un 100%, pensaríamos en comprar o en vender. Por ejemplo, un comercio, un local, y pensaríamos en comprar algo que está en ese momento, en la actualidad, por ejemplo, 80% menos de su valor. Lo que hace el retroceso Fibonacci o el Fibonacci es eso, medir un impulso y de esa manera sacar un porcentaje X a ese impulso y nosotros poder de esa manera predeterminar que el precio en ese momento específico va a subir o bajar, teniendo en cuenta también otros aspectos fundamentales como lo había dicho, la zona, la oferta, la demanda y demás aspectos fundamentales. Entonces lo voy a dibujar primero y después vamos a pasar a la gráfica en sí para que tengan ejemplos claros. Entonces, como le había dicho en la clase pasada, tenemos impulso, retroceso, impulso. Vamos. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y por ahí vemos un rompimiento de una estructura. En este periodo, por ejemplo, estamos al alza, como se ve, que no hay ninguna ruptura, no hay ni un short ni un boss, como lo había explicado en las clases anteriores. Nosotros podemos suponer que el precio puede seguir cotizando al alza. ¿Qué hacemos con el Fibonacci? Voy a agrandar la pantalla para que quede claro. Entonces nosotros medimos un impulso cuando estamos al alza, del inicio del impulso al final del impulso,
y tenemos entonces que buscar de un 80, un 90, un 100% del precio para seguir nosotros al alza. Como les dije, también tenemos que tener en cuenta cómo está el precio, qué tenemos anterior, qué pasó anteriormente en el mercado, qué podría pasar, porque no simplemente es ver y decir que estamos al alza y que seguirá al alza, porque puede haber en ese momento un bloque H4 de diario anterior, o sea, que esté por arriba, y nosotros pensaríamos en comprar, pero en ese momento, como estamos en una temporalidad menor, el precio revierte y rompe el stop loss. Entonces, lo que nosotros hacemos, primeramente, es fijarnos en el pasado, en dónde estamos parados y dónde vamos a irnos. Si entramos en una compra, en este caso, entraríamos en el 80, al 90 o al 100%. Muchos tienen otra configuración de Fibonacci. Yo les recomiendo que copien esta configuración que tengo yo, 80, 90, 100%, y después tenemos otros retrocesos más que lo voy a ir mostrando. Para, para saber entonces el 0%, el 1%, el 0,8 y el 0,9. Nosotros en una tendencia, en una estructura alcista que nosotros suponemos que va a seguir al alza o va a seguir cotizando al alza, buscaríamos una entrada en el retroceso del 80 o por debajo del 80, puede ser 90, pondríamos nuestra entrada ahí y buscaríamos la cotización al alza rompiendo o o hasta el último alto que hizo. En este caso sería en este punto la entrada, buscaríamos hasta el último alto. La entrada nos daría un riesgo-beneficio de 3,92 y así diferentes aspectos o en diferentes ocasiones nos vamos a encontrar con el precio, siempre y cuando estemos en temporalidades adecuadas. Yo, por ejemplo, hasta 10 pip de stop loss me permito perder, que sería en un lotaje de 1, sería $100. Todo depende de la cuenta y de lo que estemos dispuestos a perder también. Como les había explicado en la clase anteriores, nosotros dependemos mucho de lo que es la gestión de riesgo y gestión emocional y diferentes aspectos. Entonces, teniendo claro ya la estructura alcista, buscaríamos compras en un 80-90% de retroceso Fibonacci. Todo depende de la contextualización del mercado en esa hora y con el volumen de esa hora. No sé si está claro hasta ahí, me pueden decir que sí. Seguimos con la estructura bajista y después vamos al gráfico. Sí, está claro. Sí. Vamos a explicar entonces acá abajo el dibujito, estructura alcista. Entonces, para una estructura alcista tendríamos esas variaciones o lo que deberíamos tomar en cuenta son eso. Ahora vamos a una estructura bajista que es, como le expliqué en la clase anterior, contamos de un impulso en retroceso, los impulsos siempre van a ir a la baja o van a cotizar por debajo y nosotros vamos a entrar en los impulsos. Entonces supongamos que el precio viene, rompió, tenemos un bajo más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo también. Y llegamos acá. Entonces nosotros mediríamos del inicio del impulso al final del impulso, buscaríamos una entrada en venta. Podríamos medir acá hasta el final. Nuestro impulso tendría que ir en sí al 80% y ahí seguir bajando. Después, lo mismo, en el otro impulso, medimos del inicio del impulso al final del impulso.
buscamos el retroceso, un 80 o 90% de retroceso Fibonacci y ponemos nuestra entrada. Y buscamos hasta el último bajo que nos hizo el precio. Entonces, nuestra entrada en posición corta o de venta sería ahí. Nos iríamos hasta el último bajo. Nuestro stop pasaría el 90% de retroceso Fibonacci, puede pasar el 100 también, pero depende de cómo estamos en el mercado. Esta sería una estructura bajista. Entonces vamos a poner estructura bajista. En consolidación o rango no operamos nosotros con Fibonacci porque es muy peligroso y como le había explicado, consta también de otros factores, porque nos pueden cambiar de direccionalidad y diferentes aspectos. Entonces, teniendo en cuenta la estructura, nosotros vamos a medir un impulso del inicio de un impulso al final del impulso. Vamos a buscar un 80% en retroceso Fibonacci, la entrada estaría en el 80%, y buscaríamos en una estructura alcista al último alto, una estructura bajista hasta el último bajo. Inicio del impulso, final del impulso, buscamos un 80% de retroceso Fibonacci y hasta el último bajo que hizo el precio en ese momento. Pueden sacar capturas si quieren, si no tienen una molestia. Y vamos a pasar ya directamente al gráfico. Puedo poner ahí para que tomen una captura o anoten algo. Me dicen cuándo están y nos vamos directamente al gráfico. Listo. Dale. Entonces, para que tengamos en cuenta, vamos a ver ahora algunos ejemplos en el mercado. Lo que fue en estos días. Vamos a subir la temporalidad a 15 minutos, 30 minutos. Como saben, el mapeo estructural comienza de H4. Después bajamos a 1 hora, después bajamos a 15 minutos y terminamos en 5 la entrada. Eso creo que yo lo había explicado. La próxima clase o cuando tengan libre pueden pasarme una captura de su TradingView configurado para que yo pueda ver que ustedes están haciendo también las tareas. Porque siempre vamos a estar analizando en la plataforma TradingView, que esto nos ayuda a nosotros muchísimo porque es en tiempo real. Entonces, para la próxima clase o para ahora cuando tengan libre, me pasan una captura y vamos viendo. Entonces, ¿cómo era el retroceso de Fibonacci? Nosotros mediríamos un impulso del comienzo al final de un impulso. Vamos a ver si nos permite en H1, si no vamos a bajar a otra temporalidad. Buscaríamos entonces del inicio de un impulso al final de un impulso la cotización, la valoración. Nosotros en este caso teníamos en temporalidad de 1 hora. Por ahí vemos que vamos a ver de vuelta para que ustedes tengan en claro lo que yo estoy haciendo. Acá nos da exactamente el 80%, podríamos cubrir nuestro stop loss por el 90% y tendríamos todo esto. Es por un simple ejemplo para que tengan en cuenta. Entonces, este es un alto que rompe la estructura y hace su retroceso. ¿A dónde vuelve? Al 80%. ¿Dónde está el inicio de ese impulso, del impulso anterior? Está acá. Entonces nuestra entrada estaría en venta del 80%, cubriríamos nuestro stop loss del 90%, un poquito más,
puede ser 14 pips de stop loss, y buscaríamos un reto de beneficio, 1.3, 1.4 está bien, 1.427, que sería uno de los últimos bajos que hizo el precio, ¿no?, en la estructura alcista. Buscaríamos hasta ahí la toma de ganancias. Ahora, en el 80%, vamos a poner el stop loss en el 90 al 100%, dependiendo del contexto del mercado o cómo estemos en temporalidades menores. Y podríamos buscar un ratio de beneficio 1.3 o hasta que supere este alto, que sería la confirmación o el BOS. Entonces, nosotros nuestra entrada estaría hasta ahí. Buscaríamos superar estos puntos, que son la piscina de liquidez. Vamos a marcarlo para que tengan en cuenta. Son estos puntos, como en segundo TP, y nuestra entrada estaría ahí, pasando el 90%, ponemos el take profit hasta el último alto que dio el precio, que vimos en el precio, y buscaríamos esa compra. Para que el precio se valorice nuevamente, buscaríamos una entrada en compra. Todo depende, como les dije al principio, el contexto del mercado y dónde estamos parados en ese momento, el volumen que tengamos también de transacciones o de órdenes y todo lo demás. Entonces, en primera instancia buscaríamos un ratio de riesgo-beneficio de 6,61 con un stop loss de 10.5, y en segunda instancia ya buscaríamos la superación de estos altos, que sería un ratio de riesgo-beneficio 1.11. Esto quiere decir que si yo invierto $1, ganaría 11,89. Y si invirtiera $10, ganaría $111. Y así sucesivamente. Entonces la importancia de tener stop cortos y buscar riesgo-beneficio altos es eso, que nosotros podemos ganar. Es más que nada es que practiquen y que vayan a su gráfico de TradingView, que si quieren pueden mandar capturas. Para la próxima clase también estaría bueno que configuren su TradingView y que puedan tener claro ya las herramientas. De mi parte es eso nada más, y